Hola, buen día, hermanos y hermanas, y toda gloria, honra y agradecimiento a nuestro Creador y Padre Celestial, el Altísimo, y su verbo, su palabra y su verdad, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar porque es importante de entender que el propósito de la Biblia, porque muchos ni saben, solamente han escuchado que la Biblia se contradice, que está escrito por hombre, han oído tantas mentiras o tantas opiniones de la Biblia, en vez de ir al recurso, la Biblia misma, piensan o contemplan o determinan en sus propias mentes o debajo las cosas que han escuchado o han aprendido cómo sentir de la Biblia sin conocerlo, sin haber aprendido a la palabra. Entonces vamos a San Juan capítulo 17 versículo 17, ¿ok? Y entender que tú tienes mucha gente que hablan del Padre Celestial o Dios, hablan de Jesucristo y ni saben la palabra, porque si cuando aprendemos a la palabra o empezamos aún de aprender la palabra, damos cuenta que en realidad el catolicismo no se encuentra en la palabra, o la iglesia católica o los católicos no se encuentran en la palabra, pero la gente sigue eso como si fuera Jesucristo un católico. Cristianidad, Jesucristo tampoco era cristiano. Los discípulos fueron llamados cristianos. Ellos no abrieron iglesias diciendo somos cristianos o tenemos que seguir la cristianidad y estamos estableciendo la iglesia de cristianidad ahora. Eso no fue el caso. Cuando los discípulos entraron a una iglesia, por ejemplo, uno de los templos antiguos, lo que hicieron los discípulos es de enseñar la verdad y el evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios, las leyes, de enseñar la verdad en una forma que nunca fue escuchado, sino de Jesucristo mismo. Entonces, ellos, si eran ovejas verdaderas de Dios y de Cristo, escucharon y convirtieron a lo que dijeron los discípulos, no convirtieron de seguir una iglesia o ahora fueron convertidos o se dieron vuelto de ser, ¿cómo se dice?, cristianos, o se convirtieron de ser cristianos. Eso nunca se encuentra en la palabra, porque eso no es de lo que se trata la palabra. Entonces es muy importante leer la palabra como Dios dice, que sois limpios con la palabra que yo os he hablado. Entonces es muy importante, Juan 15, versículo 3, Salmos 119, versículo 9. Hay muchas escrituras que muestran que el bautismo o siguiendo la agua pura que es Jesucristo, eso viene de la palabra, de seguir la palabra que también es Cristo, y aprender y entender de Cristo por la palabra, en vez de seguir a Cristo como en las religiones o iglesias o lugares a donde estás asistiendo en sábados y domingos. Eso no tiene nada que ver con adorar a Dios ni adorar a Jesucristo. Entonces San Juan versículo 17, San Juan capítulo 17 versículo 17, vamos a leer. Dice: santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces Jesucristo es la verdad, y para obtener a Cristo, para entender a Cristo, tenemos que solamente quedar en la verdad, que es quedar en la palabra de Dios. Porque muchos piensan de adorar a Dios o hablan de la adoración de Dios o el seguir de Dios y Jesucristo, pero refiere porque son adventistas o son cristianos,
o son testigos de Jehová, o mormones, o mezclan el budismo con judaísmo, y tienen su plataforma o su base en hombre, en religiones. Cada religión tiene su origen en un hombre, o en los adventistas tienen una mujer, pero todos tienen en ser humano, es su base. Cada religión se puede llegar a su principio, que es a través de su nombre. Aún budismo, el Siddhartha Gautama, en el siglo 5 AC, él inventó y comenzó esa religión. Entonces no es algo santo, no es algo de Dios, es algo hecho de hombre. Porque aún Cristo, aún la palabra de Dios, su origen es con Dios. Es antes que hubo día, la palabra de Dios existió. Entonces tampoco es una religión y no tiene nada que ver con Dios, ni con Jesucristo, ni con la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y muchos toman tiempo de leer, yo no creo que los libros, ¿cómo se llama? Los libros apócrifos son de Dios, o canónico, o algo así, porque porque hombres dijeron que no es. Lo habían leído, lo conocen, lo ve como sin los libros apócrifos. No podemos leer San Juan capítulo 10, cuando Jesucristo estaba en Jerusalén, cuando hubo días feriados o días santos de Dios, sábados, y él estuvo en la fiesta de dedicación, en San Juan capítulo 10, versículos 22 y 23. Porque con remover la palabra de Dios, como hicieron hombres malvados en la sociedad bíblica en 1800 y las 80s, en español, sacaron en inglés, español, en todos los lenguajes, Biblias auténticas, quitaron libros de la Biblia, que nombraron los libros apócrifos. Entonces el punto es que es importante de entender lo que dice nuestro Padre por su palabra. Vamos a Salmo capítulo 33, porque el consejo de Dios, la palabra de Dios, los pensamientos de Dios se encuentran en la palabra. Uno no puede conocer a Dios de escuchar curas, sacerdotes, iglesias, doctrinas de hombres, religiones, leyendo libros de la Biblia. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que es contenida en la palabra de Dios. Entonces eso es Salmo capítulo 33. Lo dice aquí claramente. Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por generación y generación. Y de seguir por tanto tiempo como ha pasado, como ha ocurrido. Eso es la palabra de Dios, que también contiene los pensamientos y la manera y caminos de Dios. Conforme a Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Entonces el punto es, para ser aconsejado de Dios, o el concilio de Dios, o la sabiduría, el entendimiento de Dios y de Jesucristo, su Hijo unigénito, para que no hablas Dios Jesucristo o Jesucristo Dios, pero entiende que Jesucristo es otro ser que el Padre Celestial, que resucitó a Jesucristo y con quien Jesucristo oraba. Es importante de entender a la palabra, porque hay mucha mentira, hay muchos errores que, aunque han existido por mucho tiempo, todavía son errores, son doctrinas falsas, falsos testimonios acerca de Dios. Pero las iglesias siguen con esas doctrinas falsas.
por falta de entendimiento y porque su propósito no es traer o llevar la palabra de Dios para practicarlo o para enseñarlo a los demás. No es su propósito. Esas iglesias o cualquier religión, porque vienen de hombre y no de Dios ni de la palabra de Dios, no en una forma recta o positiva. Entonces, vamos acá y vamos a seguir, porque muchos no entienden que por qué la Biblia es tan disponible. Yo puedo ir a una tienda y comprar una Biblia y es importante que la Biblia que consigas es, si puedes, eso es la Biblia 1602, Cipriano de Valera, Santa Biblia, ¿ok? Y porque quisiera una Biblia que es traducida o traducida en inglés, español o cualquier lenguaje, porque hay muchas Biblias disculpa, que no solamente no son traducidas, pero son editadas y lo dicen, son manipuladas, son cambiadas. Esa es la razón que quieres una traducción del hebraico y griego original. No quieres como cualquier cosa que no es traducida, o cualquier Biblia que no es traducida. Entonces, la antigua, eso también contiene los libros apócrifos, como Esdras, Eclesiástico, Macabeos. Tiene los libros que son historias que, por ejemplo, en una Biblia que es típica, que termina en el Antiguo Testamento con Malaquías y empieza en el Nuevo Testamento con Mateo. Eso es más que 400 y pico años de historia que no falta. Son los libros apócrifos que contiene esa historia de los griegos como creciendo en poder debajo de Alexander, y tiene Alexander por nombre, y eso es en los libros de Macabeos, por ejemplo. Es muy importante de aprender y leer la palabra de Dios. Es un mandamiento, pero tú tienes, aún con la palabra de Dios, tú tienes muchas contenciones y mucha mentira, mucha disensión, porque muchos no saben la palabra, y en vez de razonar con sabiduría y la humildad que el Espíritu de Dios nos da, cuando sigamos a Dios, cuando adoramos a Dios verdaderamente, en vez de eso la gente tiene emociones negativas, emociones de como contradecir, de negar la verdad, de hablar en vez de quedar en silencio o quedar quieto, como Dios nos manda. Cuando la palabra está siendo compartida, es de oír, o si hay una mentira, de oír la mentira y decir, bueno, esa palabra contradice lo que dices, contradice la palabra acá, acá y acá, y algo así, para compartir la verdad o establecer la verdad, en vez de establecer lo que tú fue enseñado como si fuera la verdad. Y eso siempre es el problema, no solamente con los fariseos y los ancianos, que eran ejemplos de no seguir, pero todos. Y eso es la razón que lo más que aprende la palabra, en vez de decir que los fariseos son representación de la ley, ¿de qué Biblia, qué Cristo estás leyendo? Jesucristo dijo en Mateo 23:2 que ellos hablan de la ley o lo citan, pero no lo hacen. Entonces siga la Biblia, no a ellos. Sigue la Biblia cuando ellos lo citan, pero no lo que ellos hacen, no sus obras, porque hablan y no lo hacen. Mateo 23, 1 hasta versículo 3. Versículo 1 hasta versículo 3, en Mateo capítulo 23. Pero tú tienes muchos en iglesias, en religiones hechas de hombre, que siguiendo mentira, como una doctrina falsa, que los mandamientos de Dios fueron desechados. Jesucristo dijo que no penséis que yo vine para abrogar la ley o los profetas. Tampoco, yo no vine para abrogar, sino para cumplir. Oh, sí, él cumplió toda la ley. Tampoco cumplió las profecías que fue escrito de él. San Lucas 24, versículo 44.
cumplió, todos esperando el Mesías y diciendo que es un Mesías, otro. Jesucristo vino para comprobar que Él fue enviado por Dios de ser el Mesías, de ser el Salvador, el Redentor, de ser la sabiduría de Dios, que era el profeta que profetizó Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, y que citaba y que profetizaba todos los profetas inspirados por la palabra de Dios dado a ellos. Que la palabra era verdadera y Él como el Rey de Israel y como el Salvador es verdadero. Entonces, vamos a seguir porque tú tienes muchos que, por ejemplo, entendiendo la palabra que es la palabra de Dios, pero ignorante de la palabra de Dios, aún enseñando la palabra. Y eso es algo como muy contradictorio, eso no hace sentido, pero así es. Y vamos a como Mateo capítulo 22 versículo 32, vamos a leer eso. Y así dice: y escucho a nuestro Señor hablando con los de las iglesias de tiempos antiguos y religiones del tiempo pasado, y mira que dijo a los que enseñaron la Biblia o enseñaron la palabra de Dios, pero sin entendimiento y conforme a tradiciones y religiones. Por ejemplo, por la razón que tenían nombres como los saduceos o fariseos. Igual como hoy en día tiene cristianidad, tiene cristiano, tiene todo lo que no tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que dice Dios no lo citan. Lo que no dice Dios citan hombres y dicen que siguen a Dios y la palabra. Y es tiempo de dejar esa confusión y esa locura, eso que tiene nada que ver con Dios y sigue solamente la palabra de Dios. Cita y sigue la palabra de Dios. Cesa con esos muñequitos y dibujitos. Cada cosa que tiene que ver con Dios es más infantil que cualquier otra cosa. Hasta las escrituras cuando lo citan tienen dibujitos, tiene unicornios o como animales corriendo con dibujitos y todo eso. Cita la palabra de Dios, es algo grave. Enfóquese como un adulto, como un hombre y como una mujer y quédate en la palabra de Dios solamente, hermanos y hermanas. Porque es grave, tenemos que sacar todos esos engaños y todas esas como obras de Satanás para engañar nuestra mente, dejarnos pensar como niños o como jóvenes de Dios en cosas graves, con esas imágenes y todo en Facebook, todos por todos lados, siguen aplicando o asociando las cosas de Dios con cosas infantiles, cosas de jóvenes y de niños. Y como Dios dijo a través de su siervo Pablo, dijo, cuando era niño, hablé con niños, pensé con niños, comporté como niño, entendí como niño. Pero ahora como varón, desecho las cosas como de juventud, las cosas de los jóvenes. Eso es 1 Corintios 13, versículo 11. Entonces no estoy aquí criticando a nuestra gente, estoy aquí diciendo la palabra de Dios para que entienda cómo mirar la verdad de Dios, cómo definirlo, cómo hacerlo. Y es de seguir la palabra solamente. Entonces eso es, y entender que una persona citando la palabra o un lugar dice que siguen a Dios, eso no quiere decir nada, porque siempre la gente más corrupta eran los que citaron a la palabra o hablaron de Dios, pero no lo entendieron, no fueron puestos por Dios de enseñar la palabra, entonces no podían apacentar a la gente conforme a Dios porque no tenían a Dios. Y Dios nos dio su palabra y es ahora disponible, es común, cualquier tienda puede comprar una Biblia de la Santa Biblia Reina Valera 1909. No tiene todos los libros porque faltan los libros apócrifos, pero es traducida correcta. Y las Biblias antiguas como aquel que utilizo,
me duraba mucho tiempo, muchos años de conseguir esa palabra. Gracias a Dios me introdujo con una hermana que me regaló esa Biblia y también consiguió otro para ella misma. Y también estaba aprendiendo de esa batalla, que es algo fuerte, y es más de hacer diligencias de aún comprar la palabra de Dios, que es difícil de encontrar las Biblias antiguas o originales o que necesitamos. Pero aún lo que es disponible, la Santa Biblia 1909, es de no solamente comprarlo, pero sí, sin duda comprarlo, pero ponerlo por práctica. Orar a Dios para reemplazar nuestro espíritu con su espíritu. De humillarnos con misericordia y piedad para que podamos aprender y ver su palabra y su voluntad. Y de dejarnos entender la palabra cuando estudiamos. Y hacernos crecer. Proliferarnos. Es como tenemos que ver y ser. Entonces, ¿por qué? Mira que Jesucristo dijo a los maestros de la Biblia, o un secto de los maestros de la Biblia. Mira eso. Mateo 22, 32. 22 a 29. Dice, entonces respondiendo Jesús, díjoles, ¿erais ignorando las Escrituras y la potencia de Dios? Muy linda esa escritura, porque mira lo que dijo Jesús, que en realidad los que enseñaron la palabra, porque no estaban atados con Dios, no estaba bajo el Espíritu de Dios, estaba bajo las doctrinas de hombre, las tradiciones de hombre, los hechos y obras de hombre. Jesucristo dijo a ellos, aun cuando empezó a citar lo que ellos pensaron que refirió la Biblia, porque no creyeron en resucitación, no creyeron en las cosas de la resurrección que Jesucristo estaba en punto de cumplir y que fue profetizado de él en Salmo 16, versículos 10 y 11. No, piensan que cuando uno muera no hay alma, no hay nada, la persona muera, y no es así. Estaban incorrectos, aunque citaron a veces quizás escrituras que no entendieron, de decir eso es la prueba que estamos correctos. No, estaban errando. Y esa es la razón que Jesucristo dijo, eráis por falta de entendimiento, por no saber, por no entender la palabra, ignorándolos. Falta entendimiento, eso es el sentido que Jesús estaba diciendo, que ignorando la escritura, ignorando cualquier cosa que reprendaba a ellos o que reprende hoy en día a los con los mismos espíritus y ceguedad, y también no siguiendo a Dios verdaderamente por solamente la palabra. Entonces esa es la razón que en vez de, no, sí, yo sé que el bautismo, yo sentía un espíritu especial cuando yo fui bautizado en agua. Jesucristo dijo de bautiza. Entienden más de lo que Jesucristo dijo del bautismo. Que la Biblia dice de Jesucristo antes de su bautismo, que él no tenía elección en que él quisiera dedicar su bautismo, porque la palabra ya profetizó lo que él iba a hacer, o el sentido, entendimiento, o el propósito de él, aún antes que vino. Y él no contradijo la más pequeña fracción de la palabra acerca de él. Entonces hay muchas cosas que es importante de entender, y el tiempo ya está corto, estamos en los días postreros, eso no es un juego, hermanos y hermanas. Y aunque las iglesias han existido por muchos siglos, catolicismo, cristianidad, esas iglesias han existido por muchos siglos, por milenios algunas, pero el problema que es, todavía es una mentira. Y esa es la razón que por aprender la palabra, Dios nos muestra que la verdad que no ha existido o no fue enseñado por muchos siglos, ahí ahora es manifestado a través de los santos. Entonces, en vez de definir los santos diciendo que son los mormones o son cosas que no se encuentran en la palabra, aprenda que los santos son los verdaderos israelitas. Y nosotros no somos conocidos como israelitas en ese mundo.
los llamados afroamericanos, los llamados jamaiquinos, los llamados haitianos, los llamados mexicanos, venezolanos, puertorriqueños o brasileños, nuestra gente indígena, no somos nombrados como israelitas o reconocidos como israelitas. Y eso es una profecía. Entonces, para seguir en el punto de hablar de la verdad de Dios, vamos a otra escritura, porque Jesús dijo que la gente eran ignorándose o siendo ignorante de la palabra, no entendiendo la palabra de Dios ni el poder de Dios, la potencia de ese mismo Padre Celestial que la Biblia nos explica acerca de Dios. Entonces, eso es el segundo libro de San Pedro, 1:20, disculpa. Entonces, la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Entonces, la Biblia nos está mostrando que aún Moisés, Jesucristo mismo, cualquier palabra que es de Dios contenida en la palabra de Dios, no fue por la voluntad del hombre, incluyendo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo que Él vino, en San Juan 6:38, no vino para hacer su propia voluntad, pero la voluntad de lo que le enviaba, que era el Padre Celestial. Entonces Él vino para hacer la voluntad del Padre Celestial. Igual que Moisés no escribió un día sentado como nosotros, hablando quizás en un salón o en la playa o en la calle, donde quiera, en la casa. No, hablamos lo que pensamos o opinamos de cierta cosa. Oh, sí, es un día caluroso. No, para mí es bueno. Eso no fue lo que hicieron los profetas o los autores que Dios el autor utilizó. Elías, Isaías, Jeremías, Malaquías, Salomón, cualquier de los siervos no escribieron conforme a su voluntad o lo que ellos pensaron. Vamos a seguir. Dice, ¿por qué? Eso es segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, mostrándonos que Moisés no escribió acerca de la creación porque eso fue su opinión o que él opinaba, o él pensó algo y eso fue como el tercer de sus pensamientos y la tercera de sus pensamientos, entonces ya eso es lo que tiene la Biblia y hay otros libros que hablan algo diferente. No, cualquier cosa escrita vino de Dios y Dios habló a sus siervos y a través del Espíritu Santo ellos entendieron el significado de lo que Dios dijo, como Él lo quiso, y exactamente a veces diciéndole escribe eso, no escribe eso, hasta siendo tan específico así y diciéndoles y sacando lo que Él quiso de ellos, diciéndoles escribe eso, no escribe eso. Entonces toda la palabra es Dios y Él eligió hombres rectos, hombres santos delante de Él, que no iba a mentir y que iba a someter a su voluntad y también escribir exactamente lo que Dios les mandó de escribir. Y es así. Entonces, eso es a donde tenemos que aprender. Tenemos que entender eso, porque muchos
aunque habla de la palabra de Dios o que creen en Dios y Dios y Dios y Dios, de basar su vida conforme a la palabra de Dios, ni lo entienden, ni entienden que eso es una posibilidad. Porque su mente está tan torcida y como pesada con tantas mentiras, no entienden cómo seguir a Dios. Y eso es la razón que con aprender la palabra, eso es como veremos exactamente la verdad y llegamos a la verdad, llegamos a Cristo verdaderamente. Eso es Romanos capítulo 15 y vamos a versículo 4. ¿Ok? Porque cuando lees acerca de Moisés, cuando lees acerca de Cristo, cuando lees acerca de los discípulos, cuando lees acerca de Esther, cuando lees acerca de Sara, la esposa de Abraham, o cuando consigas una Biblia, como el 1602 Santa Biblia, vas a buscar otras, como los rectos, que fue asociado, porque estaban juntos. Baruch estaba junto con el escriba de Jeremías, era Baruch. Tiene un libro en los libros apócrifos, en la misma Biblia, no en mi propia Biblia. Entonces, y lees acerca de Baruch en Jeremías 36, versículo 4, y muchas escrituras de la historia con Jeremías, porque era un hombre recto también, con mucha sabiduría, muchas bendiciones espirituales. Entonces, es importante de entender tal cosa, en vez de apoyar en las mentiras cristianas, diciendo que los libros apócrifos no son canónicos y no son de Dios para oírlos. ¿Qué diablo? ¿Quién dijo eso? Entonces confías en hombres y las palabras escritas por hombre más que a Dios. Y niegas a Dios sin a veces entenderlo o dar cuenta que fuiste engañado. Entonces, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro entendimiento fueron escritas. Entonces, Moisés no escribió las leyes de Dios para que él necesitaba tenerlos. Él lo hizo para nosotros, no solamente para los después de él, pero incluyendo nosotros, mucho después de él, o muy después de él. Entonces, esa es la razón que cuando leemos la palabra, en vez de leerlo como ¿cómo se dice? Una hada, o como, ¿cómo se llama eso? Una fábula. Tiene que leerlo como la historia que es. Son cuentos de Dios, es las cosas verdaderas. Igual que ustedes buscan la noticia o de qué pasó, oí que esa persona falleció, y eso, estás buscando noticias y el internet y como la media de tu teléfono, algo así. Tiene que entender que la palabra de Dios es la historia y se comprueba a sí mismo. Entonces, y más que eso, es importante de entender que fue escrito para nuestro bien. ¿Cómo no vas a estudiarlo? ¿Cómo vas a ser engañado de las cosas que son hechos para sacar tu atención, para quitar tu foco de Dios y lo importante en las cosas que son solamente para gastar un día más, y tú llegando más cerca de tu sepulcro y la muerte, todavía ignorante, todavía como absorbido del mundo, en vez de estar dentro de Dios y Jesucristo. Entonces vamos a seguir. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro entendimiento fueron escritas, para que por él padecer y por la consolación de las Escrituras hallamos esperanza. Qué bonita, porque Job, Jesucristo mismo, los discípulos, todos que eran fieles a la palabra de Dios, Dios era fiel con ellos. Dios guardaron sus promesas, los salvaron, los cuidaron diariamente y también al fin tenían esperanza en su muerte. En vez de estar engañado por la sociedad en el pasado,
y también la sociedad del mundo hoy en día, que todavía es aún más impío que las mentiras y las cosas del pasado. Entonces, muy importante, hermanos y hermanas, cuando leemos, tenemos que quedar en la palabra, no en las revistas de cada iglesia, tiene sus doctrinas y libritos y dibujitos y todo eso. No, es tiempo de crecer y a llegar a nuestro Padre Celestial y oír lo que la palabra que nuestro Dios nos manda y tiene que contarnos. Mira eso es Isaías, capítulo 34. ¿Y por qué tenemos que estudiar la palabra? Porque la palabra, si uno falta entendimiento, en vez de utilizar la Biblia para guiarnos, escucha bien, en vez de utilizar la misma palabra de Dios para guiarnos, vas a leer la palabra de Dios, leer una escritura como Juan 3:16 y cerrar la Biblia y apoyar en tu propio entendimiento o tu opinión o tu interpretación en lo que quiere decir, en vez de dejar que la misma Biblia, precepto tras precepto, nos guía. Para que entiende, Juan 3:16 es un precepto. Y ese precepto no es solamente Juan 3:16, ese precepto comienza en Juan 3:14. Para entender versículo Juan 3:16 o capítulo 3, versículo 16 de Juan 3:16, tenemos que entender y leer empezando con versículo 14, entendiendo que ese mundo se trata no de algo global o el mundo entero de todas las naciones. Eso también refiere a la nación de Israel, que Dios en muchas escrituras se refiere como un mundo, como el mundo, que crió el mundo solamente para los elegidos de Israel. Eso sí, en Efesios 1, capítulo 4, en Isaías 45, versículo 17, es un precepto que concuerda perfectamente con Juan 3:16 y nos aumenta el entendimiento y sabiduría acerca de lo que quiere decir o el significado de Juan 3:16. Porque muchos refieren a Juan 3:16 como si está hablando a todas las naciones del mundo, y esa es la razón que la Biblia y Dios es bendito y bendecido, y nos, gracias que nos bendijo, y ya, y no tenemos nada más que preocuparnos. Juan 3:16. ¿Necesita la Biblia? No, yo sé ya Juan 3:16 y vete a carajo y ya. No funciona así. Porque el punto es, Juan 3:16 nos muestra muchas cosas, empezando con el significado que está siendo torcida esa escritura. Y lo más que sigamos leyendo, no paramos ahí para interpretar nuestro pensamiento o ahora mi interpretación privada, no. Quedo en la Biblia. Bueno, quizás malentendí eso. Pensé que estaba hablando de la nación de Israel ahora, pero quizás yo estoy confundido. Voy a seguir leyendo. Quédate en San Juan, capítulo 17, versículo 9. Oro por ellos, no oro por el mundo, pero por ellos que me diste, porque son tuyos y los tuyos son míos. Y oro por ellos, que las cuiden y los provienen del los provienen y protegen del mundo, porque son suyos y los suyos son míos. Entonces, ¿cómo Jesucristo, si murió y es por todas las naciones del mundo, como él dijo que yo oro por ellos? Yo no oro por ellos, sino por ellos que tú me habías dado. Obviamente Dios nos dio a Cristo y toda la gente del mundo. Quizás es un error, o no, Shabbat, o no, es tu interpretación privada. Ok, vamos a otra escritura, y eso es como uno se empieza de verificar e identificar lo que quiere decir Dios en vez de lo que pensamos, lo que queremos, lo que fuimos enseñados o cualquier de tal cosa. Podemos verificar la palabra solamente, y eso es muy importante. Esa es la razón que el juicio o discernir es una de las cosas grandes de la ley, el juicio. Porque el discernir es sabiduría, de entender lo bueno y lo malo, la verdad, y distinguirlo de mentira o maldad.
es muy importante que uno no se engañe a sí mismo. Y con Dios y quedando solamente en la palabra, orando a Dios para entendimiento y siguiendo sus instrucciones. Vamos a seguir. Entonces vamos a Isaías, capítulo 34, otro mandamiento, Isaías 34 y 16. Okay, y vamos, dice, pregunta de lo que está escrito en el libro de Jehová y lee. Entonces, Dios está diciendo que tenemos que pedir a Él, preguntar a Él, y también los que dicen saber la palabra, tú tienes que requerirlo de ellos, que, tú tienes sabiduría, entonces, ¿qué quiere decir esa escritura? O si Juan 3:16 habla de todas las naciones del mundo, como Jesucristo dijo que oro por ellos, no por el mundo, como en Mateo 13, versículo 11, dijo a los discípulos solamente, aparte de todos, dicen, porque fue dado a ustedes de entender y de tener el reino de los cielos, de entenderlo, pero a los demás no fue dado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso se contradice o, no, tú tienes que tener Dios en tu corazón? No, Dios me dijo que tengo que buscar y escudriñar sus escrituras, y estoy haciendo eso. No entiendo, y Dios dice que Él no se contradice. Nos da paz, no confusión por su palabra. Entonces, con la palabra podemos discernir, en vez de tropezar con la palabra. Entonces, vamos a seguir. Dice ahora Isaías 34, versículo 16. Pregunta de lo que está escrito en el libro de Jehová y lee. Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera. Y eso es la parte muy importante, que la Biblia es como una rompecabezas, precepto tras precepto. Un poquito aquí, un poquito allá, y eso es como según a Dios, como Él nos deja entender y aprender a su palabra. Y después de estudiarlo y seguir estudiándolo, nunca cesas de estudiar. Entonces, lo que Dios hace es, de lo más que guardamos su palabra, Él nos da más entendimiento. Y a través de obediencia, Él nos da entendimiento. A través de aplicando la humildad, la mansedumbre, el amor, la fe, las obras que muestran y confirmen nuestra fe. Eso es lo que Dios utiliza y el estándar que Dios tiene para aumentar en nosotros su espíritu y también sabiduría, de abrir nuestras mentes, de llegar al entendimiento de su palabra y su espíritu que contiene su palabra. Es ahí donde es ubicado el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Vamos a seguir. O verifica las cosas del Espíritu. El Espíritu, que es algo como invisible o bajo interpretaciones. No. El Espíritu, si es algo del Espíritu o la verdad de Dios, o es algo atado con Dios o juntado con Dios o coincide con Dios, siempre va a tener que estar en la Biblia. Y es importante de entender eso o vas a seguir siendo engañado. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu me mostraba, el Espíritu dice eso, y la gente lo va a comer o chuparlo sin entender que eso muestra que no tiene que ver con Dios. Porque si es de Dios, como conforme a Isaías capítulo 8, versículo 20, va a ser conforme a la palabra de Dios y su profeta, el testimonio de Dios, de Cristo, de Moisés. Va se va a coincidir, se coincide sin duda, 100% de la vez. Esa es la razón que es importante aprender en vez de hablar la palabra o guardar lo que has aprendido si fuera la palabra. Verifica todo lo que has aprendido, todo, porque hay respuesta
respuesta en el sentido, si no, yo creo en ¿cómo se dice? En teniendo el Papa Alexander de la Iglesia Católica, o yo soy católico. ¿A dónde se encuentra en la palabra? ¿A dónde hay la palabra católico o católica en la Biblia? Y es tan simple así. Cuando no nos encontramos en la palabra, muestra que no es de Dios, aun si estábamos siguiéndolo. Y eso es la humildad y la habilidad de arrepentir verdaderamente, de reconocer nuestros errores, o si fuimos engañados de propósito o no, por cualquier cosa, si estamos en error, y de tornarnos o de arrepentir de no seguir haciendo lo que nos encuentra de Dios y lo que Dios no nos guía, y que no es el camino que es Cristo. Entonces vamos a seguir. Dice: si falto a alguno de ellos, ninguno falto con su compañera, que es precepto tras precepto. Eso quiere decir, compañera, ninguna escritura queda sola. Ni Juan 3:16. Eso es obvio lo que está diciendo, tampoco. Obvio viene cuando vemos las escrituras que se conjuntan con Juan 3:16, leyéndolos, entendiéndolos y viendo cómo nos dio más entendimiento y claridad y prueba de San Juan 3:16. Eso es lo que Dios está diciéndonos de su palabra. Dios escribió su palabra como rompecabezas para evitar nosotros deslizando o resbalando o tropezando sobre su palabra, equivocándonos en la palabra por citando una escritura y sin saber las otras escrituras, como muchos hacen. Leen Colosenses capítulo 2 versículo 16: nadie os juzga por sábados y eso, hicieron la Biblia. Y Pablo estaba citando la ley, demostrarnos que ya hubo medidas y cosas que acompañaron los holocaustos. Con Cristo ya no tenemos holocausto. Entonces las leyes relacionadas al holocausto, de qué clase de medida de aceite, de masa y de vino, de cosas así, bebidas, carne, cosas así, ya no tenemos esas leyes. Ellos dicen, no, tú puedes comer lo que te dé la gana, podemos comer puerco ahora, nadie nos juzga, y también no tenemos que guardar ni un sábado, pero vamos a guardar cumpleaños, vamos a seguir todo el mundo y solamente lo que hace en el mundo, pero no vamos a seguir hasta la Pascua, que es cuando fue asesinado Jesucristo y nació Jesucristo. Pero la gente sin saber eso no le importa, porque la iglesia no importa eso a la iglesia, ellos siguiendo el mundo y la iglesia y hombres no siguiendo a Dios, dejaron a Dios desde el principio para seguir el mundo, y la Biblia nos redirija, nos guía. Es la razón que Dios nos dio la palabra, para que siempre podemos tener el base que es Jesucristo, el fundamento que es Jesucristo, para repasar o examinar si tenemos razón o estamos siguiendo la verdad de Cristo o no, si estamos siendo engañados o siempre hemos sido engañados o no. Entonces vamos desde allá a Isaías 28, porque esas son escrituras muy importantes, pero también muy simples, muy básicas, que dice, eso es Isaías 28, y vamos con versículo 9, y dice así: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Una pregunta muy importante. ¿Quién Dios va a dejar entender a su palabra, o va a permitir de entender y enseñar la doctrina suya, el evangelio? A los quitados de la leche, a los arrancados de las tetas, mostrando que él está refiriendo a características de niños, porque él siempre dijo que
Él revela a su profeta, Él revela a los niños, Él habla de la boca de los niños. Profecía siempre, Salmo 8, versículo 3, Mateo 11, versículo 25, que Él escondió su sabiduría de los sabios y de los prudentes mundanos y los reveló a sus niños. Que aún nosotros no somos chicos ya, no somos niños, pero niños de espíritu, renacido. Nueva criatura para absorber y entender lo que Dios está mandándonos y lo que dice su palabra, en vez de traer lo que hemos sido enseñado y diciendo que eso es la verdad, en vez que la palabra solamente siendo la verdad y dejando que Dios sea verdadero. Vamos a seguir. Entonces, porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito ahí, otro poquito ahí, mostrándonos que la Biblia es como una rompecabezas. Entonces, para dividir y juntar la palabra de Dios, dividir, por ejemplo, unas escrituras no son preceptos, aún en el mismo capítulo, no se concuerdan, son diferentes. De tener esa sabiduría, no interpretaciones privadas, pero con el entendimiento de eso, para juntar una escritura en Isaías, uno de ese mismo capítulo, con otro capítulo en Daniel, o Génesis, o Mateo, o San Lucas. Eso es el entendimiento y la necesidad de utilizar la Biblia o entenderlo como una rompecabezas, para que puedas ver lo que está hablando nuestro Dios, en vez de juntar todo como un cuento, como un libro, como cualquier otro libro. La Biblia no es así. La Biblia no es así porque contiene la palabra de Dios. Y los mandamientos de Dios que en billones de años hombres jamás, nunca pudiéramos o nunca podíamos de tener la palabra de Dios y inventar de no desear acostar con la mujer de tu prójimo, de no odiar a tu hermano o una persona que te maltrataba, y si arrepientan, que les perdone. Eso, mandamientos así, de renacer y empezar de nuevo ya viviendo nuestra vida, de admitir que estás en error de seguir a Dios, aunque fue algo que estás haciendo igualmente por 30 años y tiene mucho poder y fama en tu organización o tu iglesia. De tener esa humildad, de quitar eso para Cristo. Sí, gente hablan que aman a Cristo, pero no conforme a lo que requiere Dios que harían para obtener a Cristo verdaderamente. Como los discípulos verdaderos, como ejemplos, como los que fueron escritos, nuestros ejemplos verdaderos. En vez de tu ejemplo, como tu jefe o tu sacerdote de tu iglesia, tú le tomas como ejemplo, en vez de tomar los ejemplos como Cristo solamente, como Job solamente, Moisés solamente. Y es la razón que no reemplace lo que dice Dios con lo que tú sientes o lo que tú has aprendido, o tu conciencia o tu interpretación de lo que quiere Dios. Cualquier cosa que quiere Dios va a tener unas escrituras, o una escritura o muchas escrituras de mostrar y de verificarlo. Ahora aprenda de esas escrituras con humildad, ¿okay? Como un niño verdadero de nuestro Padre. Vamos ahora, aprendimos que la Biblia es como una rompecabezas. Entonces, eso es un mandamiento. Mira los mandamientos de Dios que pregunta de la palabra, chequea, verifica la palabra, estudia la palabra. Esos son mandamientos, imagínate eso. Y muchos ni habían enseñado o sus niños la palabra, y menos no habían aprendido la palabra conforme a la palabra solamente. Busca una iglesia de hablar de la palabra. Eso es el único que ellos habían escuchado la palabra. Esa es la razón que son muy
fácil de engañar, de hombres impíos, poseyendo como si fueran de Dios, pero son malvados, son como el ejemplo de como falso profeta o testigos falsos. Entonces desde acá vamos a Timoteo, porque un cura tiene que entender, nuestro único cura es Jesucristo, el único sacerdote hoy en día es Jesucristo. Esa es la razón que los discípulos no se refieren como curas, aun si fueron como Juan el Bautista. Él era del tribu de levitas, que eran el tribu de donde vinieron los curas antiguos. Y aún Juan el Bautista no se refirió como cura, porque él entendió que nuestro cura eterno era Jesucristo. En Salmo 110, en Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13, en muchas escrituras a través de la Biblia. Entonces los discípulos, Juan el Bautista, los rectos, entendieron eso. Pero hoy en día no lo entienden, pero ni leen acerca de esos hombres con humildad, como Dios nos manda de pedirle para entendimiento y para el Espíritu Santo y todo eso, y orar para tal cosa, para entender la palabra. La gente no estudian o estudian poco lo que citan sus curas y ya. No. Jesucristo vino a través de toda la palabra. Tenemos que aprender esa palabra, y es una obra grande. No es imposible porque la palabra se concuerda, pero es importante entender lo que Dios está diciendo, no las mentiras que hemos aprendido. Entonces, vamos a segundo libro de Timoteo 3 y versículo 16. Toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, mostrándonos que la Biblia, el propósito de la palabra es de guiarnos, es para que podamos referir a la perfección, para ver si tenemos que discernir diferente, examinarnos más diligente, de evitar ciertos caminos o ciertas cosas que estamos haciendo, de aprender cosas nuevas, de verificar cosas que nunca hemos verificado. Dios tiene la verdad, lo tenemos en la mano cuando tenemos la palabra. Y es importante de jamás olvidar que la palabra es para nuestra enseñanza, es para guiarnos. Vamos a seguir. Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios sigue guiándonos, y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, siempre nos dice la misma cosa, que tenemos que estudiar, tenemos que ver a la palabra, que es para guiarnos. No es algo para tener, pero no lo conoce, no lo ha sabido. Tenemos que diligentemente pedir para entendimiento, sabiduría, el Espíritu Santo, y orar a Dios para entendimiento y estudiar diligentemente. Ok, vamos a eso. Eso es San Juan 5, versículo 39. Eso es un mandamiento de Cristo. No solamente los mandamientos de Dios que Cristo nos también mandaba, pero también Él, citando la misma palabra de Dios, nos dio como reforzando lo que ya dijo nuestro Padre, que tenía la misma cosa que dijo, la misma palabra, y los mandamientos necesarios. Verificaba que, hey, Dios nos mandó eso, también yo los mando. Dale, dice San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cómo vas a obtener la vida eterna si estás citando curas o hombres y no la palabra de Dios? Tú tienes gente citando más cosas en cristianidad, en catolicismo, en línea o donde quiera, citan más cosas como obra y como palabra de Dios que no son. Tú tienes inglés, español, tú tienes tantos dichos que no tienen nada que ver con Dios y la gente lo dicen si fuera de Dios, mostrando cómo en la oscuridad y tinieblas estamos si faltamos el entendimiento de Dios o ni estamos estudiando o aprendiendo de la palabra. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes, es importante abrir la palabra y estudiar. Porque sin Dios, la vida iba a ser una confusión, te voy a decir. Sin Dios, verdaderamente, la vida iba a parecer como muchas palabras, grande, largo, mucho. Va a ser como un fastidio, en realidad, de tratar de aprender. Pero solamente orando a Dios, Dios, por favor, discúlpeme, ten misericordia sobre tu siervo o tu sierva, y por favor, en el nombre de Jesucristo, dame entender su voluntad y su palabra. Y no va a ser una casualidad que vienes o eliges de oír la palabra de Dios. Y quizás muchas otras cosas a la vez, y vas a distinguir la palabra de Dios, si eres sincera o sincero, a través de las cosas que son mentiras y no son la palabra de Dios y la verdad. Porque te van a decir, sí, lee la palabra de Dios, y te van a decir el opuesto mientras que están hablando, o negando la palabra de Dios. Entonces eso es muy importante, de correr esa carrera con sabiduría, con estudiar la palabra, con arrepentir, que quiere decir de confesar y desechar tus pecados. Y eso toma tiempo, tiene que aprender de su pecado. ¿Cómo puedes decir que soy pecador ni sabe que es pecado? Pecado es traspasar la ley. En San Juan capítulo 3, versículo 4. Entonces, vamos a ir. Entonces, acá dice, escudriñar las escrituras. Eso es un mandamiento de Jesucristo. Como honra a tu madre y a tu padre, tenemos que hacerlo. No hay, bueno, yo no voy a hacerlo en este jueves, pero ahora es muy difícil, no lo voy a hacer. Tiene que hacerlo aún cuando es difícil. O cuando está siendo tentado de no hacerlo. El punto. Entonces, dice, escudriñar las escrituras. Estudia las escrituras. Busca diligentemente las cosas que está siendo citado ahora. No estoy diciendo, créeme, no, cree en Cristo por aplicar lo que Él está mandando a todos nosotros y escudriñar esa escritura. Yo no crecí sabiendo eso, yo no fui criado en la palabra. Yo tenía que, como hombre, empezar a aprender y diligentemente seguir a la palabra de Dios y arrepentir de las cosas que estaba haciendo de no seguir a Dios, y sigo aprendiendo a diario. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. No porque yo lo hago o yo lo dije, porque Jesucristo nos dijo, escudriñar la escritura, tú tienes que estudiar diligente. Y si tenía diligencia antes, tiene que aumentar su diligencia, tiene que agregar a su diligencia o su trabajo por Dios. Que es estudiar, que es arrepentirse, que es de cesar de hacer las cosas como estamos permitidos de hacer lo que nos dé la gana. Vamos, dice, y ellas son los que dan testimonio de mí. Entonces, testimonio de Cristo no es diciendo que crees en Cristo. Testimonio de Cristo es diciendo lo opuesto que es el mundo, como Jesucristo había hecho. Que Él se levantó firme contra las mentiras, contra la iniquidad de ese mundo, contra la impiedad, contra la maldad, contra aún su propia familia cuando les dijeron cosas que era incorrecto. Entonces, muchos no tienen esa clase de fe. Esa es la razón que es importante de empezar
de aprender cómo tener fe. ¿Qué es cómo se dice? ¿Qué es la voluntad verdadera de Dios? ¿Qué es el seguir de Dios? Como se dice, y eso es, vamos a San Juan. Vamos a San Juan capítulo 8 y podemos pausar acá. Okay, porque hay mucha escritura, hay muchas cosas, pero esas son pocas escrituras, para lo mínimo te pueden guiar o entender la palabra, que aunque es un libro grande, es muy importante, muy impactante de entender qué quiere Dios de nosotros. Eso es San Juan capítulo 8 y versículo 47. ¿Ok? Y no se ofenden, esas son cosas que es importante aprender y verificar y seguir verificando cosas aún más en la palabra, no menos. San Juan 8 y versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, eso era Jesucristo hablando a los impíos fariseos, que hablaron de la ley pero no guardaron la ley, y hablaron de la palabra pero no guardaron la palabra de Dios. Enseñaron tradiciones de hombres, como el caso hoy en día también, bajo diferentes nombres. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Que si somos de Jesucristo vamos a seguir la palabra. Dice, no vamos a ser cristianas, no vamos a ser, o cristianos, no vamos a ser de cualquier religión. Vamos a oír la palabra y guardarlo. Eso es el estándar, eso es Jesucristo, la palabra de Dios, no la cristianidad de Dios, que no tiene nada que ver y no se encuentra así en la palabra. O el catolicismo de Dios, o testigos de Jehová, o mormones, o santos de Dios, o cualquier nombre que dicen, si no se encuentran en la palabra, conforme a la palabra, no es de Dios. Y eso es el gran misterio de la voluntad de Dios, que tenemos que seguir la palabra solamente, ninguna otra cosa. Es la razón que existe la palabra para nosotros. ¿Ok? Entonces, para como dar un sumo, la palabra de Dios contiene las leyes que no puede ser escrito de hombre. Eso es, hay muchas escrituras que dicen eso, pero vamos a Salmos. Porque la palabra es de Dios, entonces es mucho más de cualquier de los profetas. Aún Jesucristo, nuestra vida, entendió su conexión con la palabra de Dios y siendo el verbo de Dios, que la palabra de Dios es lo que importa, aún en su propia vida. Como Él hizo la cosa, aunque Él tuvo poder y ángeles, nunca cruzó o nunca contradijo la palabra de Dios. Como ejemplo a nosotros, aun cuando fue tentado por Satanás, no empezó de retroceder nada. Él siguió en la lucha de fe, de la buena fe, conseguir la palabra de Dios. Aún hambriento, aún sin lo que necesitaba, cualquier cosa, como un ejemplo, quedó en la palabra de Dios. Muchos no lo hacen, aún especialmente los que hablan de Dios hoy en día. Es razón que como Dios nos manda, examínense. Si permanecieres en la fe, o si estás en la fe, cuando leemos en segundo libro de Corintios, capítulo 13 y versículo 5. ¿Okay? Entonces, Salmo 19, 7. Vamos a versículo 8. La ley de Jehová, perfecta que vuelve el alma. Entonces, la ley de Dios, en vez que la gente diciendo que es corrupto, o si juzgas ojo por ojo, todo el mundo será ciego. ¿Qué? Si escuchas a Gandhi, sí,
Pero, ¿quién estamos? ¿Para la gente que adoran el mundo? ¿O estamos para lo que dice Dios y aprenderlo? En vez de la interpretación privada de un Gandhi. Entonces es importante de entender a la palabra y seguirlo, porque la palabra es perfecta. Gandhi no era perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Dios es perfecto. Entonces, y por la ley y palabra perfecta de Dios, es como comprobamos la autenticidad de la palabra de Dios. Porque hombres nunca iban a inventar algo que es contra nuestro espíritu de guardar. Pero Dios, mucho más allá que nosotros, mucho encima de nosotros, nos dio más que somos para que podamos convertir de ser espiritual o mayor que somos siendo carnal y hecho de huesos y carne. La palabra nos hace mejor que somos y tenemos que aprender la palabra para mejorar, no hablar de mejorar o hablar a través de hombre como ser espiritual, pero solamente a través de la palabra de Dios como seamos espiritual y como seamos perfectos. ¿Ok? Y eso es un mandamiento también, que sea perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y sea santo como nuestro Padre es santo. ¿Ok? Entonces, es importante eso y también entender que los mandamientos de la Biblia comprueban que es auténtico, que es de nuestro Creador, no de hombres, no de Moisés, no de hombres. ¿Ok? Que Dios es el autor de la palabra, no hombres. Y las leyes, cuando lo leen verdaderamente, no de lo que tú escuchaste gente decir de la ley, pero de citarlo en la palabra exactamente conforme a la ley. La ley no dice que quitar el ojo de una persona como un loco o como una persona que no tiene sexo. Dijo cuando una persona, un asesino o una persona muy malvado, muy impío, endemoniado, que torturaba o mataba o violaba a una niña o una persona o un joven en su familia o la familia de otros y hicieron esas malas cosas y no por ser algo grande o malo que era culpado, pero por la evidencia si es culpado, entonces si hizo algo lo hiciera a esa persona. Y si es muy perverso, no lo vas a hacer exactamente como violarlo y algo así, no, lo vas a matar, lo vas a apedrear. Entonces, o matarlo en otra forma, conforme el juicio de la ley. Entonces, en vez de aprender eso, la gente utiliza lo que han estudiado ley en leyes de hombres o opiniones y ahora va a juzgar a Dios. Como ese mundo y la maldad de ese mundo o la maldad en tu espíritu es mayor que Dios, pero la gente es tan orgullosa y tan perdida, piensan así, especialmente de religión, y es la razón que se contradicen muchísimo, y es la razón que la Biblia nos lava y nos aclara la mente, ¿ok? Y desde allá, la profecía, esa es la razón que acabamos de leer en Isaías 34:16, que ni uno de esos falta o faltarán. Entonces esa es la razón que leyendo la palabra es fantásticamente importante de entender conforme a Dios que en realidad las profecías, y vamos a leer una profecía rápido que mata como muchos pájaros o mentiras a la vez. Eso es el segundo libro de Esdras y versículo 6. Perdón, en eso es el cuarto libro de Esdras, versículo 6. Y eso es en los libros apócrifos, no vas a tenerlo en tu Santa Biblia porque es parte de la Biblia, pero fue removido por hombres impíos, por hombres que hacen la voluntad de Satanás y tienen mucho poder en ese mundo. Y en vez de hablar, aprendan. En vez de cerrar tus oídos, oye para que aprenda. Y puedes demostrar sabiduría. Entonces, el cuarto libro de Esdras,
capítulo 6 y versículo 21. Entonces, esas son profecías que iba a apuntar a nosotros que estamos en los días postreros y también que la Biblia es verdadera. Es una profecía, y eso fue escrito por Esdras, que existió durante como la reformación de la tierra de Israel y después del cautiverio de Babilonia. Entonces eso está como 520, 515 AC. ¿Ok? Entonces eso es como literalmente 2500 y pico años pasado. Y el recto Esdras está recibiendo y también escribiendo lo que dijo Dios, no solamente para él aprenda, pero más que nosotros en estos días postreros hoy en día podemos ver y verificar la palabra de Dios, su autenticidad por esas profecías, y también aprender y entender en los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, una profecía que será imposible de explicar, de ignorar, de no anotar. Es uno de muchos, pero es uno. Dice, los niños de 1 año hablarán con sus voces. Entonces, cuando yo era joven, o antes de mí, o cualquier niño, hablaron como que muy raro, que como los 20 meses o 24 meses de hablar y ser entendido. Eso no era muy común. Hoy en día tú tienes niños de 11 meses, 1 año, 13 meses, hablando como muy claro. Mami, yo no quiero eso. A mí me gusta eso y para mí es muy dulce. Hablan y entienden de lo que están hablando. Y eso es muy frecuente. Y eso nunca había pasado en la historia. Quizás un niño en 10 años o otro niño, o lo había escuchado que un niño habló, y tampoco eso era común, era súper raro. Pero ahora, más en los últimos tiempos, los últimos días, estamos viendo que eso es casi normal. Como hay una aceleración de las cosas, hasta los almas que Dios está poniendo en los niños. Vamos a seguir. Dice, las mujeres preñadas parirán las criaturas de 3 o 4 meses y vivirán resucitados. Entonces, no hubo tecnología o cualquier cosas mecánico o cualquier instrumentos de guardar vivos niños que desde el vientre de la mamá salieron en 3 o 4 meses, prematuro. Hoy en día sí. No solamente parte de las pruebas de las señales de los días postreros o las señales de los tiempos, pero también los específicos que no tienen explicación. La gente, sí, no veo eso. No estoy de acuerdo. Entonces explica lo que quiere decir. Explica algo escrito, solamente estamos leyendo la traducción de hebreo y en griego, la traducción en inglés o en español o cualquier lenguaje hoy en día. Entonces explícanos, si no quiere decir eso, los niños nunca sobreviven hasta recientemente de ser 3 o 4 meses de edad, ser como parido de la mamá, hubiesen parido, pero sobreviven. Eso es que como un aborto natural o algo así. No, el niño o la niña sigue viviendo. Eso es en el siglo XX, eso no pasó antes. Un niño en 1840 o 1156 parió en los 4 o 3 meses. No, pero la Biblia habla de los días hoy en día, los días postreros. Ahora mismo, en esos tiempos ahora,
esa etapa ahora, que los niños sobreviven. No solamente hablan de un año, tiene como sentidos que no eran común para niños antes. No solamente eso, más claves, más pruebas, más hechos, más verdades que son innegables. No solamente probando que como la Biblia, como Dios supo eso miles de años cuando eso fue escrito. Eso no existió durante el tiempo de Esdras. De hablar de niños de 3 o 4 meses se van a sobrevivir. Aún la madre dando luz tan temprano. ¿Y el niño va a vivir? No. Pero ahora es algo más o menos común. ¿Por qué? Porque conforme a la profecía de Dios, así es también estos días postreros. Y eso es la razón que la vida es aún más profundo que hemos pensado. No podemos imaginar lo que dice la palabra sin aprender o renovar nuestra mente con la palabra. Porque las iglesias no van a decirnos esas cosas, ni no han leído tal cosa. Dice que la Biblia es verdad y dicen su opinión de qué se trata la palabra. Y la gente ignorante que no saben lo que dice la palabra, los escuchan, tragan lo que dicen. Pero Dios nos dice de evitar esa clase de seguir o ese camino de seguir dejándose en esa forma de ser. Tenemos que arrepentir y hacer los mandamientos de Dios, escudriñando las escrituras, estudiando, siendo diligente, acercando a la luz de Dios. Nosotros somos tus hermanos. Si tienes preguntas, estamos acá, no para jactar, para compartir lo que nosotros nunca habíamos entendido, nunca recibimos eso de nuestro Padre, algo así. Eso es el don de Dios sobre nosotros para compartirlo gratuito, de gratis, de buen corazón a ustedes. Entonces, escríbenos a hermano a la verdad, @laverdadlabiblia.com. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ver. En vez de alejarnos y decir, sí, me gusta eso y seguir con tu vida. Es de escuchar a tu Padre. Porque si sois de Él, vas a oír y aplicar a su palabra. Ponerlo por práctica. Y empezar de ser más sincero con Dios y más diligente. ¿Ok? Y gracias Señor y Jesucristo. Y es importante que ver la profundidad de la palabra de Dios y la importancia de la palabra en todo lo que haces, en todo lo que sientes. Cualquier cosa, como tú hablas a tus hijos, que los enseña, no lo que fue enseñado a ti, o lo que faltaba a la enseñanza tuya, sino lo que dice tu Padre, nuestro Padre, de cómo enseñar a los hijos. Enséñales los mandamientos, aunque no lo había enseñado antes. Aprenda, pide a Dios cómo enseñar a su hijo que no enseñaste apropiadamente anteriormente. Eso es, Dios nos había puesto con esas cosas o esas dificultades para mostrarnos que Él es leal y nos va a guiar y nos va a proteger y que nos ama. Entonces, lo que discernes es importante discernir correctamente, juzgar correctamente, ver la vida diferente y correctamente, no conforme a lo que has aprendido, cómo sientes y cómo sientes bien a ti. Porque, como dice Dios, lavaos sus corazones para que no mueras. Y eso es un libro de Jeremías. Una escritura en el de Jeremías 17 y dice así: porque no apoyes en tu propia mente, hermanos y hermanas, pero reconoce a Dios a todas tus cosas, a todos tus pensamientos, todos tus hechos. No uno, no en domingo, no en sábado, pero todo lo que dices, todo lo que piensas, y automáticamente vas a tener que alentar, como también Dios nos manda. De que quedemos quietos, que alentamos para aprender, para seguir a Él,
para aumentarnos sabiduría de su palabra, o oír y verificar lo que estamos siendo enseñados o leyendo o aprendiendo. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, nuestro corazón, nuestra mente puede engañarnos porque hay muchas influencias de demonios, de espíritus, que vienen en forma de pensamiento, forma de datos incorrectos, mucha manera, forma de impíos y pecados dentro sí. Entonces, es muy importante de apoyar en la palabra aún más para verificar, ok, ¿estoy pensando eso o siempre pensé eso o estoy muy agitado con eso? ¿Debo sentir así o no? ¿Qué me manda Dios? Para yo puedo guiar mi espíritu en vez de ser guiado con mi espíritu mezclado con demonios o espíritus inmundos. Ok, hermanos y hermanos, abrazos santos. Hay muchas escrituras, pero a través del Espíritu de Jesucristo, solamente poca palabra, que espero que Dios alumbra sobre ustedes y sobre todos nosotros para que sigamos creciendo en Él y habitando en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Ok, cuídense.